Si piensan que Los Odiosos 8 no es más que otra película masculina de Quentin Tarantino en la que solo hay sangre, que está repleto de esos diálogos tan característicos y post-ironía, están equivocados. Mucha gente no entendió el objetivo de esta película, aunque a mí, de hecho, me parece bastante evidente. He visto un montón de reseñas y ¿saben qué? Ninguna de ellas me ha dado una respuesta que valga a la pregunta ¿qué es lo que en realidad quería decirnos Tarantino? Tan brillante que te pones a pensar por qué a nadie se le había ocurrido antes. En este video analizaré los momentos más significativos de la película. Les explicaré por qué se titula Los Odiosos 8, porque el hecho de que los personajes principales sean 8 no es la única razón de ello. También investigaremos la razón por la que Minnie no dejaba entrar a mexicanos a su local. Prohibidos, mexicanos y perros también. Y veremos cómo la escena final nos revela el significado de toda la película. Ese fue un buen baile. Y por supuesto que vamos a hablar de la carta de Lincoln, y quizás sea uno de los detalles más significativos que nos explicará la idea de esta obra de Tarantino. Sigo teniendo que... La carta de Lincoln. Claro. Para empezar, vamos a refrescar un poco nuestra memoria y recordemos la trama. Es importante tener presente los momentos clave y los giros de la historia para entender la película. Está ambientada en las montañas nevadas de Wyoming, donde el cazarrecompensas John Root, apodado el Verdugo, lleva a su prisionera Daisy Domergue a su ejecución. Por el camino se encuentra con otro cazarrecompensas, el mayor Marquis Warren. El nombre es Mayor Marquis Warren, ex mayor de la caballería. Y con el sheriff Chris Mannix. ¿Eres tú Chris Mannix? Lo siento, amigo, ¿nos conocemos? Los cuatro se refugian de una tormenta de nieve que está por venir en el local de Minnie, y allí ya podemos ver a más hombres misteriosos. Uno es Bob, un mexicano quien les asegura que la dueña se había ido. ¡Soy Bob! Otro es Oswaldo Mowbray, el verdugo. Oswaldo Mowbray, madame. También está Joe Gage, el vaquero. Ese es mi nombre, Joe Gage. Y el viejo general. Hola, viejo. General. En un ambiente tenso de desconfianza, poco a poco se van revelando los verdaderos motivos de cada personaje. Al poco tiempo nos queda claro que ninguno de los que están en el local ha entrado allí por casualidad. Todos, pongan sus espaldas sobre la pared de aquel lado. Resulta que las 4 personas que están en ese sitio son miembros de la banda de Domergue y que están allí única y exclusivamente para liberar a la prisionera Daisy. Uno de ustedes trabaja con ella. Es más, durante todo ese tiempo, el hermano de la condenada permaneció en el sótano. ¡Ahora! ¡Con tus manos donde pueda verlas! Al final, un viaje de cazarrecompensas ordinario termina en una masacre espantosa de la que casi ninguno sale vivo. La culminación de la película es un desenlace sangriento en el que el mayor y el sheriff, los únicos supervivientes, los dos totalmente cubiertos de sangre, deciden ejecutar a Daisy con sus propias manos. Solo necesitas colgar a los malditos bastardos. Pero malditos bastardos necesitas colgar. Y luego leen aquella carta de Lincoln. Puedo ver la carta de Lincoln. Creo que es evidente para todos ustedes que si el título es Los Odiosos 8 es porque en la película hay 8 personajes principales y también porque es la 8ª película de Quentin Tarantino. Pero en realidad el título es más complejo de lo que parece. Y es que en 1960 se estrenó la película Los Siete Magníficos, que hoy se considera un clásico del género western. Según la trama, unos campesinos pobres que sufren constantes asaltos y saqueos por parte de la pandilla deciden buscar gente que los defienda a ellos y su asentamiento. Chris y otros 6 mercenarios se ofrecen para ayudarles y se unen para luchar contra los ladrones, y logran su objetivo a pesar de una ventaja evidente que tienen los bandidos. En Los Odiosos 8, Quentin Tarantino decidió deconstruir esta trama clásica. Se usa el término de deconstrucción cuando un concepto que nos resulta familiar y que ya se ha convertido en un estereotipo se desmonta hasta cierto punto y luego se vuelve a ensamblar en una cosa diferente que ya dista de ser un estereotipo. Como resultado, vemos elementos que nos son familiares desde un lado distinto e inesperado, y justo es lo que hizo Tarantino. En Los Siete Magníficos, la historia se desarrolla bajo el cálido sol de México. En la película de Tarantino vemos un Wyoming frío y nevado. Y mientras que un western clásico suele desarrollarse al aire libre, en unas llanuras onduladas e infinitas, Tarantino decide colocar a sus personajes en un espacio cerrado,
La mercería de Minnie. En los 7, los protagonistas están esperando a los bandidos en el asentamiento para poder proteger a los habitantes. En los 8, los bandidos ya pasaron por la tienda y acabaron con sus clientes. Los 7 son unos hombres nobles que luchan por la justicia. Y en los 8 nos encontramos con 8 personajes repugnantes, engañosos y egoístas a los que les guía su sed de dinero. Y el propio líder de la banda aparece para salvar a su hermana de la muerte, como lo haría una persona noble. ¿Cómo estás, tontuela? Mejor. Ahora que veo tu fea cara. O sea que el título de la película es más bien un juego de palabras. Unos son los 7 magníficos y otros los odiosos 8. Tarantino deconstruye todo lo que solemos esperar de los westerns y lo hace deliberadamente para que en vez de una historia llena de heroísmo, veamos un drama brutal, enredado y oscuro. Y no solo deconstruye el género western, sino también el género policíaco, que va de la mano con el western. Mientras que en una novela policíaca clásica hay un solo criminal escondido entre los protagonistas, aquí son 4. Para comprender el significado de los odiosos 8, no solo tenemos que prestar atención a lo que ocurre en la propia película, sino también al contexto histórico. Quizás hayan notado que en los diálogos se puede oír con frecuencia palabras como sureños o confederados. Los confederados se dieron cuenta de mi capacidad para matarlos. Si no saben mucho de la guerra civil estadounidense, es posible que haya algunos momentos importantes que no comprendan del todo, así que les sugiero que refresquemos un poco nuestra memoria y repasemos lo esencial de este conflicto. La guerra civil estadounidense es uno de los acontecimientos más sangrientos e importantes para la historia del país. Estalló en 1861 entre los estados del norte, conocidos como la Unión, y los estados del sur, que también se unieron en una confederación. Lo que provocó el conflicto fue la cuestión de la esclavitud. El norte abogó por su abolición, mientras que los estados del sur insistieron en seguir con el sistema esclavista, ya que en sus plantaciones trabajaban los esclavos y su economía dependía de ellos. Pero por supuesto que la esclavitud no fue la única razón del conflicto. También tuvo que ver con las cuestiones de poder, influencia económica y diferencias culturales. El norte estaba más industrializado, más progresista y rico, y el sur seguía siendo agrario, tradicional y dependía del trabajo esclavo. Al final el país se vio dividido en dos y la culminación del conflicto alcanzó su punto álgido cuando los estados del sur anunciaron su salida de la Unión y proclamaron la creación de un estado separado. Este es el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos de los odiosos 8. Ahora que hemos recordado bastante la trama de la película y su contexto histórico, es hora de analizar su significado. ¿De qué trata realmente Los odiosos 8 y cuál es el significado de la carta de Lincoln? La vieja Mary Todd está cansada, así que es hora de descansar. La vieja Mary Todd. La clave para entender la película nos las da Oswaldo Mowbray cuando divide la mercería en dos partes. Puedo sugerir una posible solución. Dividamos el lugar a la mitad. El lado norte y el lado sur. En una parte se ponen los partidarios de la Confederación y en la otra los de los estados del norte y de la Unión. Con la mesa del comedor, operando como territorio neutral. Podríamos decir que el lado de la chimenea actúa como un símbolo representativo de Georgia, mientras el bar representa Filadelfia. El general Sanford Smithers y el sheriff Mannix dicen que están a favor de los ideales sureños. Negro, el general Smithers desea que te informe. Lo escuché, sureño. Y el mayor Marquis Warren, que sirvió en el lado norte, guarda un odio y una aversión personal hacia los sureños. Esto hace que la casa se convierta en una pequeña copia de un estado dividido en dos bandos. Cada uno de ellos afirma con vehemencia que tenía razón y que sus acciones fueron honestas y justas. Pero si miramos más de cerca, queda claro que están todos mintiendo. ¡Eso es una maldita mentira! Las mentiras son lo que los une a todos en ese sitio. Nuestro magnífico cuarteto de pandilla miente desde el principio ocultando sus verdaderos motivos. Pero los demás tampoco son tan sinceros como podrían parecer a primera vista. Por ejemplo, resulta que el mayor Marquis Warren, que luchó por la libertad de los negros, también mataba a los de su bando. Cuando el mayor Marquis quemó a 47 hombres vivos, solo para que este maldito negro pudiera escapar. Y todo indica que de verdad disfrutó haciéndolo. Creo que te acusaron
de ser un negro desquiciado que solo se unió a la guerra para matar a los blancos. El general Sanford Smithers, un acérrimo enemigo de los negros, de repente le deja a Warren sentarse a su lado. ¿Y cómo le ha ido desde la guerra? No puedo quejarme. Y eso que hace poco no quería compartir con él ni el pan. No teníamos el tiempo, ni la comida, ni la inclinación para cuidar caballos norteños. Y mucho menos negros norteños. Es el sheriff Mannix que muestra respeto y deferencia hacia el general. ¿Le puedo traer un café? Eso estaría bien. Bueno, ¿qué tal una cobija? Eso sería mejor. Diablo, ¿sabe qué? Puede quedarse con la mía. Aquí tiene, general. Inmediatamente después de matarlo, se queda con toda su ropa de abrigo como si nunca le hubiera tenido respeto. El capitán Chris Mannix se puso el abrigo del general muerto y ayudó a Oswaldo a prender las velas y linternas. También dice odiar a los negros. Porque cuando los negros están asustados, es cuando los blancos están a salvo. Pero en cuanto Warren tiene un arma y sus objetivos coinciden, su odio desaparece sin dejar rastro. Por favor, déjame mandar a este horrible hijo de puta al infierno. A John Root le da igual estar de un lado que del otro. Lo único que le importa es que le salga rentable. Mientras el bar esté en Filadelfia, estoy de acuerdo. Y por supuesto que no podemos dejar de mencionar a Minnie, quien, a pesar de ser negra, es racista. Ahora, Minnie colgó ese letrero el día que abrió este negocio. Odiaba a los mexicanos y consideraba que hasta los perros eran criaturas más dignas. ¿Y sabes por qué lo quitó? Empezó a dejar entrar perros. Primero nos cuentan esta historia a propósito y solo más tarde, ya más cerca del final, nos enteramos de que la propia Minnie es negra también. ¡Hola, Minnie! Resulta que tenemos aquí a una mujer negra que es racista. De hecho, esto podría ocurrir también en la vida real. Después de la Guerra Civil, muchos afroamericanos buscaron trabajo y alojamiento en zonas donde sus derechos estuvieron protegidos, al menos de manera formal. Los mexicanos, siendo inmigrantes del vecino México, también buscaron trabajo en las mismas industrias agrícolas y de construcción que los afroamericanos. A los empleadores blancos a menudo se les ocurría jugar con las diferencias étnicas para dividir la fuerza laboral según líneas nacionales o raciales. Esto provocó conflictos entre grupos por el acceso a empleos y recursos, pero lo curioso es que cuando el mexicano Bob llega a la tienda de Minnie, ella por una razón u otra se olvida de su desprecio por los mexicanos. Bob. Es otro ejemplo de cómo la mentira y la falsedad acompañan todo lo que sucede en esta historia. No exagero si digo que cada personaje esconde una mentira. Las mentiras son las que unen a estas personas, y no solo dentro de un local, sino también a nivel de toda la sociedad y del país. ¡Eso es una maldita mentira! Pero si todo lo que vemos es mentira, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad está en los verdaderos motivos de los personajes, y no se trata de tener altos ideales. Su respeto hubiera significado mucho para él. Se trata de la búsqueda de ventajas, una sed animal de violencia y una adaptación constante a la situación en busca de una ganancia inmediata. Estos personajes son capaces de traicionar sus ideales y valores sin pensárselo dos veces, si eso les trae aunque sea una ventaja mínima en el momento. La escena final destaca este punto con suma claridad. Dispararle sería muy bueno para ella. Vemos al mayor Warren y al sheriff Mannix, uno blanco y el otro negro. Sabemos que hasta hace poco expresaban un odio absoluto el uno hacia el otro, y ahora se unen en un solo impulso para ejecutar entre los dos a una mujer. Te sentencio a ti, Domergu, a ser colgada por el cuello hasta morir. ¡Espera, Daisy! ¡Yo quiero ver! Además, van a ejecutarla de la misma manera que empleó John Root, famoso por sus ejecuciones en la horca. Como era un sádico, las disfrutaba de verdad. Al final, el acto no solo se convierte en justicia, sino en un placer muy cruel por la violencia que produce satisfacción, no por ser fiel a los principios, sino por poder expresar su propia crueldad. Ese fue un buen baile. Seguramente fue. Y cómo no vamos a recordar la declaración de Oswaldo, quien reflexionó sobre la delgada línea que separa el querer justicia del linchamiento. Sin embargo, si los parientes y amigos de la persona que asesinaste estuvieran afuera, derribarían la puerta, la echarían abajo enseguida y te echarían directo a la nieve y te colgarían del cuello. Eso sería justicia de la frontera. Con esto quiso decir que las mismas acciones pueden ser percibidas de manera completamente diferente, que todo depende de cómo se presenten.
O sea que si se observan ciertas formalidades, hasta las acciones más controvertidas pueden pasar por completamente legales. Pongamos de ejemplo el episodio del coronel Smithers. No se puede quitarle la vida a una persona en un enfrentamiento directo así como así. Esto sería una pura violación de la ley. Pero si le pones un arma a su lado y le cuentas una historia provocativa y completamente falsa que lo obligue a actuar... ¿Conociste a mi hijo? ¿Que sí lo conocí? Sí. La situación va cambiando. Ahora todo se convierte en un acto de legítima defensa y por fuera ya se ve como una acción legal. Pero sabemos que la verdadera motivación sigue siendo la misma, el deseo de alcanzar el objetivo mediante la violencia. Pero la escena más irónica sale al final, cuando el sheriff le pide al mayor esa carta de Lincoln. ¿Puedo ver la carta de Lincoln? La carta de la que el propio mayor había dicho que no era auténtica, que era tan falsa como todo lo que les rodeaba. Pero no hay nadie en el refugio de Minnie que se haya correspondido con Abraham Lincoln. Mucho menos ese negro de ahí. Y lo curioso es que el sheriff la lee con un placer y una emoción más que evidentes. Aún tenemos un largo camino por recorrer. Y hasta felicita al mayor por una historia tan maravillosa. Vieja Mary Todd, ese es un buen toque. Sí. Esto demuestra que la gente prefiere historias bonitas, inspiradoras y conmovedoras a la realidad incómoda. La historia de la gran mayoría de los países del mundo, desde las conquistas del Imperio Español, gracias a las cuales el español es hoy una de las lenguas más habladas del mundo, y hasta la colonización de África, está envuelta en sangre y violencia. Pero la historia está escrita por los vencedores. Por eso cuando abran un libro de historia encontrarán un hermoso cuento, cómodo para todos, sobre un hipotético Abraham Lincoln y la anciana Mary Todd. La vieja Mary Todd me llama, así que creo que es tiempo para la cama. Respetuosamente, Abraham Lincoln. Los Odiosos 8 no solo es otra película clásica de Tarantino con sangre, violencia e impresionantes diálogos. Es una historia profunda y sombría sobre mentiras, manipulación, falsedades, dobles estándares y sobre cómo las personas atrapadas en un espacio confinado comienzan a revelar su verdadero rostro, que dista mucho de ser heroico. La película nos plantea preguntas sobre la naturaleza de la mentira y la verdad, y sobre lo fácil que es sustituir la verdad con una historia bonita, pero falsa. Y aquí sí que seguimos siendo honestos con ustedes y por eso les pedimos que se suscriban al canal y vean todos nuestros videos, tanto los ya publicados como los que vamos a publicar. Estamos seguros de que nuestro contenido no va a pasar desapercibido. Gracias por ver el video hasta el final, por cierto, y dejen su like y los invitamos a seguir hablando de la película y del director en los comentarios.